Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra serie de webinar Fulbright. El tema del webinar de hoy es Entendiendo los procesos electorales en Estados Unidos y el Perú. Yo soy Saúl Hernández, el agregado de prensa en la Embajada de Estados Unidos y el moderador. Y le voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que se presenten y entonces comenzamos con las preguntas. Señor Enrique, si se puede presentar primero, por favor. Bueno, muchas gracias y un placer estar con ustedes. Mi nombre es Enrique Obando. Yo soy antropólogo de formación en la Universidad Católica acá en Lima y tengo una maestría en Seguridad, Security Policy Studies en la Universidad de George Washington. Y básicamente mi trabajo, las cosas a las que me dedico, están más ligadas a seguridad, ¿no? y defensa nacional. He sido director general de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa, subdirector de Inteligencia Nacional, y también estoy metido en el tema de relaciones internacionales. Y becado Fulbright también. Bueno, obviamente la maestría que hice es gracias a Fulbright, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Y Mark, te puedes presentar? Excelente, gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mark Mishkin y soy hoy en día el jefe de recursos humanos de la embajada. Pero era un maestro de historia en California hace tiempo con mis estudiantes. Entonces, siempre es un placer explicar el sistema electoral para los Estados Unidos. Y estoy muy emocionado porque es una votación increíble en nuestro país y muchas cosas para charlar y hablar. Perfecto, muy bien. Pues antes de comenzar las preguntas, quiero explicar el formato un poco. Tendremos un par de preguntas entre nosotros que durarán aproximadamente hasta las 3:40 y entonces invitamos al público a ingresar sus preguntas para tener aproximadamente 20 minutos de preguntas. También quiero aclarar un poco el rol de Mark y el rol mío. Nosotros como funcionarios del gobierno de Estados Unidos no somos partidarios en esta charla. Así que, aparte de esa limitación, tenemos la oportunidad de hablar muy abiertamente en cuanto a estos procesos. Bueno, comenzamos con nuestra primera pregunta, y será para usted, señor Enrique. ¿Qué característica identifica los procesos electorales en el Perú? Bueno, yo diría que la falta de instituciones. Para comenzar, partidos políticos. O sea, no hay realmente partidos políticos en el Perú, como entenderíamos un partido político, ¿no? O sea, un partido político organizado que tenga presencia en todo el país, que tenga una militancia, que tenga, que se prolongue en el tiempo, que tenga una ideología, y que tenga una organización interna. Eso no hay. Lo que hay es gente en torno a un líder que aparece en el momento de las elecciones, más o menos 6 meses, 8 meses antes de una elección. Aparece el partido no ha tenido ninguna presencia en el país, no han habido militantes a lo largo de los años, no ha tenido discusión ideológica, no ha tenido planteamientos, y repentinamente 8, 9 meses antes de las elecciones aparecen los partidos en torno a una persona que se considera presidenciable y participa en las elecciones, gana o pierde, pero al terminar las elecciones el partido vuelve a desaparecer y aparece en las siguientes, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo tema es que no hay elecciones internas, o sea, los líderes son pues líderes eternos aparentemente, ¿no? O sea, hay un líder, para no decir el nombre, que se ha presentado ya 4 veces a la presidencia de la República. Hay otro que tuvo 49 años de líder de su partido, y así sucesivamente. O sea, si eso lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno se presenta a las elecciones, gana las elecciones, bueno, se presenta a la siguiente, y de ahí se va a su casa. O sea, no es que se vuelva a presentar y se presenta por tercera y quinta vez. Ahora, Mark, ¿quieres comentar un poco acerca del sistema de
las candidaturas, las primarias y el proceso para escoger un candidato a la presidencia en Estados Unidos? Sí, ok, es interesante porque en nuestra constitución no tenemos un sistema de partidos. Fue una creación de Alexander Hamilton y también Thomas Jefferson, porque en la primera época de nuestra república, Washington y Adams dirigieron todo, pero desarrolló una oposición para parar nuestras políticas en esta época. Entonces, Jefferson creó un partido de demócratas republicanos, el nombre original, y fue una batalla entre Jefferson y John Adams, y desde cuando cada 4 años tenemos una batalla entre los partidos. Pero, ¿cómo decidir el candidato? Cada estado tiene caucuses o primarias y la gente puede votar, pero las primarias, los caucuses, tienen fechas diferentes durante el año. Entonces, es un proceso de muchos meses. Entonces, es posible ganar muchas primarias en febrero y marzo, pero en abril y mayo y junio, resultados diferentes y es posible perder todo en los meses en la primavera y el verano. Entonces es larga y es muy, muy difícil y la prensa es muy dura. Y también se necesita hablar y no sé cómo se dice. Es necesario adaptar a grupos diferentes, porque en cada partido tiene grupos de mucha pasión, de medio ambiente, de derechos humanos, del ejército, de la economía, pero cada partido en realidad es una bolsa grande de muchos intereses y personas muy diferentes. Es muy difícil adaptar su ruta para agregar los votos de todo. Y uno de los temas que el señor Enrique indicó fue el caso de un líder de un partido por 49 años. Y Mark, yo sé que en Estados Unidos no tenemos un líder de un partido que estuvo de tan largo plazo en Estados Unidos, pero sí sabemos que hubo un presidente que de muy largo plazo en Estados Unidos también. ¿Quieres hablar un poco acerca de ese tema? Sí, es interesante porque en los siglos pasados tuvimos líderes de partidos por muchas décadas, pero hoy en día si el partido tiene la presidencia, el presidente es el líder del partido, obviamente. Si no, normalmente es un senador, tal vez un congresista, pero en realidad son grupos pequeños y cada grupo tiene su líder. Por ejemplo, en el Partido Demócrata, Elizabeth Warren es una líder de un grupo de los demócratas, Bernie Sanders también, Hillary Clinton también, de diferentes grupos del partido. En el Partido Republicano tiene grupo de Gingrich, grupo de Trump, grupo de Giuliani,
y son grupitos, y, y cada votación, cada 4 años, es diferente para mantener control del partido. Y digamos, el último ejemplo que tuvimos en Estados Unidos de un líder de un partido de largo plazo fue Franklin Roosevelt, por supuesto. Sí, por muchas décadas en el siglo XX, sí. Pero hoy en día es muy difícil mantener control por más de 4 años, 5 años. Sí, hay una anécdota sobre eso. O sea, está Roosevelt en un acorazado americano, un viaje, y entra uno de los lugares del buque y se encuentra con un marinero que se encuentra frente al presidente, ¿no? Y dice, oh my God. Dice. El otro dice, por un periodo más. Así es, así es. Sí, definitivamente. E incluso tuvo que ocurrir una enmienda a la Constitución en Estados Unidos después del fallecimiento del presidente Roosevelt, porque había dominado a la política de Estados Unidos por tanto tiempo. Ahora, don Enrique, usted como experto tanto en la política de aquí del Perú y con experiencia en Estados Unidos, para usted, ¿cuáles son las similitudes en los procesos electorales que comparten nuestros dos países? Bueno, la verdad que no encuentro muchos. O sea, hay votación en los dos casos, pero en nuestro caso es obligatoria, en el caso norteamericano no lo es. Para mí es mejor que no lo sea, porque el hecho de que sea obligatorio en nuestro caso nos convierte en impredecibles, porque hay un montón de gente que decide en el ánfora al momento de votar por quién va a votar. Y eso hace que finalmente sea impredecible lo que va a pasar pues, en el país, y somos famosos por ello. Lo otro es, yo podría decir que hay encuentro más grassroots, creo que le llaman ustedes, sí, en Estados Unidos, que lo que encuentro acá, ¿no? Lo cual significa que es más democracia, porque las cosas salen de abajo, y aquí un poco creo que si bien hay mucho de abajo, se queda a mitad de camino, y se queda a mitad de camino porque mucho de lo que se hace tiene que ver con los aportes a los partidos. Entonces, eso hay también en Estados Unidos. Una diferencia sí notable, si nosotros vemos el Congreso norteamericano, podríamos decir que está lleno de millonarios. O sea, los senadores, congresistas, etc. Es gente de plata, gente de poder económico. Aquí no. Aquí, como no hay carrera política, entonces el señor que estaba ayer en su tienda vendiendo cualquier cosa, hoy día es congresista. Y a veces nadie sabe cómo llegó, ni siquiera militó en el partido, tenía algún interés, alguna amistad, entró en la lista y salió elegido, lo jaló el partido, ¿no? Muy bien. Y Mark, yo sé que tú has estado aquí en el Perú y tuviste la oportunidad de ver cómo se desempeñaron las elecciones aquí en el Perú. Para ti, ¿cuáles son algunas de las similitudes entre nuestros dos países? Similitudes. Pasión pasión en el campo, pasión en la juventud, pasión en las universidades, y en los dos países, en mi experiencia, hay muchas personas que quieren mucho quién va a ser el líder del país, y es muy importante cada voto. Cada voto cuenta, y también es muy importante mantener un proceso justo, y también en los dos países la prensa es muy importante para ver la brújula moral de cada candidato,
es muy importante para nuestra gente y la gente de Perú, y para analizar las políticas y los planes de los líderes, los senadores, pero hay muchas diferencias también, es la realidad, sistemas diferentes, pero la pasión, la misma, y la importancia de la prensa también. Más o menos. Muy bien. Bueno, entonces hablemos un poco en cuanto a estas diferencias en nuestros procesos electorales. Don Enrique, para usted, ¿cuáles son algunas de las diferencias que usted nota entre nuestros procesos electorales y el impacto que tienen en las elecciones en el Perú y en Estados Unidos? Bueno, ya mencioné varias de ellas, ¿no? Sí. Y un tema es, ahí no sé si es igual o diferente, el tema del plan de gobierno, por ejemplo. Que ahora han obligado en el Perú que el partido se presente con un plan de gobierno, porque antes se presentaba de punto y tenía algunas ideas generales. Ahora no, ahora se arma toda una parafernalia y se arma un plan de gobierno, se reúne a una serie de expertos, la mayoría de ellos que realmente saben su negocio, y sale un plan de gobierno, el plan de gobierno sale publicado. Y lo increíble es que el candidato no se lee el plan de gobierno, el candidato no participa del asunto. El plan de gobierno camina por su lado y el candidato camina por otro. Luego se forman los, ¿cómo se llama? Las comisiones de transferencia, que tampoco sé si hay eso en Estados Unidos. Y la comisión de transferencia se supone pues que debiera estar formado por aquellos que de alguna manera van a ocupar puestos en el sector en donde están trabajando. Porque están recibiendo toda la información y alguna información dice secreta. Pero, por ejemplo, ahora, 19 comisiones de transferencia, de las 19 comisiones de transferencia, en 12 casos, los miembros de la comisión de transferencia no han formado parte del sector. Salió de otro lado. ¿Y de dónde viene este señor? No estaba en la comisión, no ha participado del plan de gobierno, y a la hora que comienza a implementar el plan de gobierno, queda por su lado el ministro Pancha por el suyo. Y si hablamos del plan de gobierno en general, entonces, sencillamente, en la medida que el presidente no lo ha interiorizado, no necesariamente está marchando por la línea. En teoría, votaron por el plan de gobierno. En la práctica sabemos que no. En la práctica sabemos que es el que tiene pues más labia, digamos, el más simpático, el que se mueve mejor en la televisión, y en el caso norteamericano es el baby kissing. Pero ahí hay un tema, creo que es importante de analizar, ¿no? Ahora, Mark, eso habla un poco acerca del tema de las plataformas de los partidos, y en eso hay una similitud también. ¿Quieres hablar un poco acerca de ese tema y quizás un poco en cuanto al proceso del voto, que es muy distinto en Estados Unidos y también ha evolucionado? Ok. Pero una pregunta, porque es el periodo de las oficinas acá de presidente, de diputados, ¿son lo mismo periodo en Perú? ¿O? Sí. Sí, creo que sí. Sí, y es la diferencia, es la gran diferencia entre los dos países, porque en nuestro país el periodo de presidente es 4 años, de los senadores es 6 años y los diputados 2 años. Entonces, en esta votación en realidad similar, es un plan de gobierno, en realidad, porque todo el Congreso, mayoría del Senado y el presidente en el mismo tiempo. Pero en 2 años más, nada más un poquito de los diputados y una porción de los senadores, pero el presidente no. Entonces, es una oportunidad para un nuevo conflicto de ideas
de planes también. Entonces, el sistema de federalismo crean muchas oportunidades para cambiar la ruta del gobierno y los planes. Pero la evolución del sistema también es muy interesante. ¿Por qué federalismo? ¿Por qué la votación como nuestras votaciones? Es porque durante la Revolución estadounidense, hace tiempo, creamos un gobierno débil. Fue una reacción de la monarquía. Entonces, durante la Revolución, tenemos los artículos de confederación, con presidente débil, Congreso débil, no podían crear relaciones con otros países bien. Impuestos fue muy, muy difícil. Comercio en general, una pesadilla. Entonces, en 1787 tuvimos un Congreso Constitucional y en el Congreso fue un gran compromiso entre los estados grandes y los estados pequeños, y una parte del compromiso, creamos un Congreso bicameral, 2 cámaras. Entonces, el Senado y la Cámara de Diputados. En el Senado, cada estado tiene 2 votos, 2 senadores. En la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, votos por población. Entonces, un estado como mi estado, California, muchos votos, también Nueva York, también Texas, Ohio, Florida. Pero estados con menos población, Wyoming, Idaho, Utah, menos votos en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados. Entonces, en la votación grande, en la votación para la presidencia, se necesita ganar los estados. La población, no, los estados para ganar la presidencia. Entonces, cada estado tiene votos en un congreso electoral, y el número de votos en el congreso electoral es el mismo número de senadores y diputados. En realidad es la historia de la creación de nuestro país, es la realidad en la votación en noviembre. También se necesita ganar los estados, y hay estados con campos de batalla, porque en otra parte de la votación es, ¿cómo se dice? Es el ganador se lleva todo en cada estado. Si se gana California por un voto, gana todos los votos electorales en el Congreso Electoral para elegir al presidente. Un voto en California lleva todo. Entonces es lo mismo en Texas. Entonces, los candidatos enfocan en los estados con mitad demócratas, mitad republicanos, con muchos votos electorales. Por ejemplo, Florida, Ohio, Iowa, Pensilvania son muy importantes. Es porque los estados están en la prensa en los Estados Unidos cada semana. Disculpe, yo hablo mucho sobre el tema. Bueno, justamente antes de este webinar estábamos hablando un poco acerca de las elecciones de abril y junio aquí en el Perú, y justamente fue una campaña en la cual hubo mucho movimiento, muchos candidatos, y un resultado final muy aproximado, ¿verdad? Muy ajustado. Sí, ahora por ejemplo, se sabe que aquí en el Perú la
el periodo de votación es de un día, así que ¿cómo es que eso afecta la dinámica de votación aquí en el Perú? Bueno, es interesante eso, porque tengo entendido que en Estados Unidos el periodo es bastante más largo. Y que uno puede decidir su voto en un periodo X, mientras que aquí es todo en un día, y el que no votó ese día no votó. Lo cual crea un problema porque finalmente somos un país pues en vías de desarrollo y hay dificultades para llegar a ciertas zonas del país. Y luego el voto en el extranjero, hay también problemas para armar el voto en el extranjero. Entonces, hay sitios donde simplemente no se vota. Y no se vota no porque la gente no quiera, sino porque no llegó el ánfora. Hubo una crecida del río y no se pudo pasar. La carretera estaba cerrada y cosas esas naturales. Que se soluciona si en vez de ser todo el mismo día, que además ni siquiera es el día, sino de tal hora a tal hora, y a tal hora se cierra, puede haber una cola de 3 cuadras, se cerró, 4 de la tarde. Entonces tiene esos inconvenientes, tiene la ventaja de que para los organizadores se acabó, qué alivio, sí. Se acabó, ya terminamos. Sobre todo que no es uno de votación, usualmente son 2, porque como hay segunda vuelta, entonces hay que armar todo otra vez y es todo un problema, que es un gasto inmenso económico y un gasto de organización también. Y ahora que estaban hablando del Congreso, bueno, felizmente nosotros no tenemos un sistema tan complicado como ese, no sé qué haríamos con una cosa de esa naturaleza. Pero el tema del Congreso, por ejemplo, ellos tienen 2 cámaras, nosotros tenemos 1. Y nosotros avanzamos hacia una cámara tratando de solucionar los problemas. Entonces, ¿para qué 2? Basta con 1. Pero ahora resulta que estamos tentados a regresar al sistema antiguo. Porque el sistema antiguo, los diputados eran por departamento. Pues. En cambio, aquí puede darse el caso de que haya un departamento que no tiene ninguna representación. Entonces, hay esos inconvenientes. De repente, valdría la pena regresar al sistema antiguo. Senadores y diputados. Pero se ha debatido mucho sobre ese tema y todavía no se ha tomado una decisión. Mark, ¿quieres hablar un poco acerca del proceso de votación en Estados Unidos y cómo se evoluciona y el impacto que tienen en nuestras campañas? Sí, es interesante porque primero no es obligatorio, ¿no? Y no es feriado. Entonces hay muchas personas que no tienen tiempo para votar. Es un desastre, pero es la realidad. Y también es en noviembre, entonces el clima también es un factor, porque si hay tormentas, menos participación. Pero hoy en día es muy interesante porque más que nada puede votar con anticipación. 4 semanas antes, 5 semanas antes. Entonces hay personas, hoy en día es muy diferente que el pasado. Hoy en día hay muchas personas que votaron antes de el tercer debate. Entonces no es posible cambiar tu voto. Entonces, si se decide antes del debate, ¿qué va a hacer? Y el papel de la prensa es muy diferente también. Porque hace 40 años, hace 30 años, teníamos 3 canales principales en la televisión para
para dar información a la población. NBC, ABC, CBS, nada más. Hoy en día es 200 canales de información y muchos canales con una opinión. Canales de noticias, pero se llama infotainment. Y también hay Facebook y Snapchat y Twitter. Y hay muchas personas, específicamente la juventud, que sacan información de social media en lugar de las revistas y periódicos, etc. Entonces, hay muchas cosas cambian y el resultado es más, en realidad hay mucho conflicto y es difícil caminar juntos y por ejemplo hace 20 años fue senadores del Partido Demócrata y el Partido Republicano que podían decidir leyes y tratados juntos para avanzar todo el país juntos. El centro de los dos partidos. Pero hoy en día, con el efecto de social media, el efecto de muchos canales de información y hay, no sé cómo se dice, polarización. Sí. ¿Es cómo se dice? Polarización en los dos partidos. Es muy, muy difícil para avanzar juntos en la Cámara de Diputados, también en el Senado, y es el desafío, es la cuestión, es todo para el siglo que viene. Pues definitivamente en Estados Unidos el impacto de las redes sociales para los jóvenes votantes ha sido tremendo y creo que el presidente Obama logró conectarse mucho con los jóvenes, definitivamente las elecciones del año 2008. Don Enrique, aquí en el Perú se sabe que también existen las redes sociales, también hay creo que hubo una tasa de 30% entre votantes que estaban votando por primera vez en estas elecciones. Para usted, ¿cuál es el efecto o cuál es la influencia de los jóvenes en las elecciones o de elementos como las redes sociales? Bueno, creo que van juntos, o sea, redes sociales con jóvenes, porque los viejos como yo tenemos dificultades para manejarnos en esa tecnología, pero los jóvenes lo manejan muy bien. Entonces se comunican a través de las redes sociales y, por ejemplo, yo veo cifras, ¿no? O sea, me dan informaciones y yo tengo que esperar el periódico para recibirla, o esperar las noticias de la noche para oye, ha pasado tal cosa. ¿Y cómo sabes? Lo sabe porque alguien le ha tuiteado algo. Ha pasado tal cosa en tal sitio, está ocurriendo tal cosa. Entonces, a la hora que hay un tema político que es importante, vía Twitter se esparce de una manera pero inmensa. Así se han organizado ¿cómo se llama? Reuniones políticas en diferentes plazas de tweet a tweet, de persona a persona. Bueno, eso es en el Perú. En el Medio Oriente han ocurrido cosas similares, ¿no? Prácticamente hay una revolución que se ha hecho en base a esto. Ese es un tema interesante que tiene que ver con tecnología y tiene que ver con gente que está acostumbrada porque ha nacido con eso. O sea, yo no quiero decir que casi no había televisión cuando nací, pero recién habían sus pininos de la televisión acá. O sea, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo soy, como te comentaba,
escribir con pluma y anza. Sí, Y las redes sociales tienen un papel muy importante. Ahora, lo curioso es que aquí la prensa escrita está totalmente partidarizada. O sea, uno puede esperar que un periódico informe y debiera tener, pues, en la página editorial su punto de vista. Pero el punto de vista está en la primera plana. Entonces, a favor de fulano o en contra de fulano. Y no creo que sea lo más apropiado, ¿no? No creo que sea lo más apropiado, porque la gente termina ya desconfiando de los medios, ¿no? Y los medios son una de las herramientas que tenemos para asegurarnos, pues, que no hayan casos de corrupción y ese tipo de cosas. perfecto. Bueno, creo que ya tenemos varias preguntas que nos han mandado. Les agradezco este debate y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, y parece que sería para ambos, ¿cómo beneficiará al Perú la implementación de elecciones primarias como en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es lo que debiéramos hacer. O sea, en esta última elección hay un único partido que lo hizo. Y fue muy interesante porque cualquiera podía ir y votar. O sea, se presentaba su DNI, entraba y votaba por los candidatos a candidato. Ese ha sido un único partido, pero han habido pues N partidos que en el resto de eso no ocurre. O sea, el líder ya está puesto. Si no te gusta, te das otro partido. O sea, pero es el tema de que no hay, pues, como no hay partido, no hay militancia, y como no hay militancia, no hay elecciones primarias. Pero creo que si queremos ser realmente democráticos, es lo que habría que hacer definitivamente. O sea, nuestro camino debiera ir directamente a ese tema. Y Mark, la misma pregunta para ti. ¿Crees que hay algún beneficio del sistema de primarias para un país como el Perú? Tal vez sí, tal vez no. Porque hay problemas con un sistema de primarias, en realidad. Porque en teoría, un partido es un grupo, un club de ideas comunes. Pero en realidad, sí hay participación de toda la gente. El club, el partido, es una agregación de los votos de un grupo de personas. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, el partido puede mover a un rumbo, otro rumbo, con, no sé cómo se dice, es un peligro de democracia, porque la mayoría de votos no necesariamente es el rumbo correcto. Entonces, desventaja de partidos crea límites de opciones. Y si el grupo quiere parar reformas, es posible, es un problema, porque los intereses de los líderes de los partidos necesariamente no son los mismos intereses de la población en la historia, pero es posible usted tiene ideas diferentes. Pero bueno, el problema es que ustedes ya tienen el sistema. Y lo vienen practicando tanto tiempo que ahora le encuentran problemas al sistema. Nosotros no lo tenemos. O sea, para nosotros creo que sí sería un progreso en la dirección correcta, ¿no? Ahora, si hay el problema, no sé, siempre hay el problema de gente que no está pues en la onda, digamos, apropiada, ¿no? O sea, que tiene sus temas, sus propios intereses, si quiere llevar la cosa en una dirección, pero eso es, lamentablemente la democracia funciona así, pues, o sea, si votan por él, votaron por él,
tienen que aguantarse 4 años en Estados Unidos y 5 acá. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo se maneja el tema de la neutralidad en el proceso electoral de Estados Unidos? Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente puede mostrar su postura respecto a un candidato. En Perú eso es un delito electoral. Y Mark, creo que te toca a ti la primera respuesta. Neutralidad del presidente. Sí, así es. Es un costumbre, más o menos, en los Estados Unidos, ¿sí? Pero a pesar de eso, por ejemplo, tú y yo no podemos abogar por un candidato, pero el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos sí pueden abogar a favor de un candidato durante las elecciones. Sí, durante la votación general, porque durante las primarias normalmente no. Pero sí, es importante los funcionarios como nosotros se mantienen neutralidad porque tenemos que trabajar con todos los líderes. Tenemos que trabajar por toda la gente. Es importante mantener neutralidad porque no es mi trabajo para cambiar las políticas del gobierno, pero es mi trabajo, mi puesto para realizar y para trabajar duro para cada rumbo, cada política de mi líder del Congreso y para seguir las leyes. Don Enrique, para usted el tema de neutralidad, ¿cree que hay algún beneficio en esa política Bueno, aquí? son sistemas diferentes. O sea, el sistema norteamericano es bipartidario. Bueno, gana el presidente X, evidentemente ese va a ser el mismo candidato a la vez siguiente. A la tercera votación, en la medida que son dos, es entendible que el demócrata esté apoyando al demócrata o que el republicano esté apoyando al republicano. En el caso peruano, estamos hablando pues de N partidos y usualmente usualmente lo que pasa aquí en la realidad es que terminado el periodo de gobierno, el gobierno termina con 5% de aprobación, 10, 15, y no presenta candidato. Entonces, como no presenta candidato, en teoría debería ser neutral frente a los otros. Hay una famosa frase de un expresidente que dijo: yo no puedo decidir quién va a ser candidato, quién va a ser presidente, pero sí puedo decidir quién no va a ser. Entonces, ese es meterse directamente pues, en la competencia política. Pero, como digo, aquí usualmente el presidente tiene prohibido ser el siguiente y no tiene nadie que lo siga porque han terminado pues con las encuestas en el suelo. Mark, la siguiente pregunta creo que primeramente va a ser para ti. ¿Por qué solo hay dos partidos políticos en Estados Unidos? Ok, en realidad hay más de dos. Hay 5, 6, 7 partidos políticos, pero hay dos con poder. ¿Y por qué? Hay muchas opiniones. Entonces, pero voy a presentar una opinión, una opción para explicarlo. Entonces, la Corte Suprema nos dijo hace tiempo que efectivo es igual que hablar. En inglés se dice money equals speech. Es una parte de nuestra Constitución. Entonces, efectivo, dinero, tiene mucho poder. Y entonces los dos partidos tienen recursos, tienen un red de inversionistas
contribuyentes para establecer grupos grandes, que se llama ground game, en cada estado para sacar votos de toda la gente. Es muy difícil para un grupo nuevo para establecer una red en 50 estados. Entonces, en mi opinión, es dinero, es efectivo. Es muy difícil los third parties para establecer grupos grupo efecto con eficaz. Sí. Grupos con eficaz. Pero en otros países, como Inglaterra, por ejemplo, hay límites de los contribuyentes. Entonces, es posible, sin menos dinero, para partidos pequeños, participar en las votaciones con eficaz. O, por ejemplo, también en Estados Unidos tuvimos el ejemplo de Ross Perot durante las elecciones del año 92, Sí. que sí logró ser candidato. Ahora, claro, también él tenía mucho dinero para financiar su campaña, Él tenía recursos. que apoya el tema que postulabas. Sí, pero un comentario sobre eso. Un amigo americano me decía, mira, en Estados Unidos no es que haya un partido demócrata y un partido republicano. Hay 50 partidos demócratas y 50 partidos republicanos, uno por cada estado. Sí. Y si vemos, por ejemplo, cada uno tiene su derecha y su izquierda. Y a veces hay más similitudes entre las dos izquierdas y entre las dos derechas que al interior del mismo partido. Y yo creo que los dos partidos lo que tienen es la conveniencia del sistema. O sea, que es muy conveniente porque si tienes 64 partidos no vas a ninguna parte. Si tienes dos, te obliga a meterte uno de los dos, negociar con la otra gente y finalmente llegar a una posición dentro del partido. Te obliga a hacer política dentro del partido y dedicarte a la vida política dentro del partido. En el otro caso tú fundas tu propio partido, pues, se acaba el problema, entonces terminas con 64 y no terminamos. Pero hay otro aspecto interesante, disculpe. Pero también en el siglo XX, el partido fue una parte de su identidad. Hay personas republicanos, personas demócratas. Pero hoy en día es diferente, porque 40% de la población son independientes. Entonces, es posible en el futuro muchos partidos, porque en realidad para 20% o 30% de la población son republicanos en su corazón y 30% son demócratas en su corazón, pero el resto, los demás, puedan crear otros partidos, otros movimientos para avanzar a nuestro país. Es un siglo interesante. Muy bien, creo que tenemos varias preguntas, así que vamos a tratar de mover un poco más rápidamente. La cuarta pregunta es para don Enrique. ¿Cómo se pueden empezar a formar partidos políticos en el Perú? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, lo que se necesita es una idea de qué se quiere hacer en el país. No sé si en términos de ideología, en todo caso un programa. Y, nosotros apuntamos hacia allá y queremos hacer del 1 al 10. Y estamos todos en esa dirección. Una vez que tenemos eso claro, es ir a todos los rincones del país y formar partido. O sea, convencer gente, crear locales del partido, hacer vida partidaria, ir y predicar, digamos, nuestras ideas de lo que queremos hacer con el Perú. Y no es una cosa que sea de un año o dos, es una cosa que se hace en 5 o 10 años. Porque lo otro es, nos juntamos 8 meses antes, armamos el partido, y inclusive hay un partido que cambia de nombre con cada elección, ¿no? Y así no vamos a ninguna parte, pero es una labor compleja,
difícil, y no muy grata. Pero recordemos la época en que se recorría pues el Perú a lomo de mula, un expresidente que lo hizo, y así se construye el partido, no se construye de otra forma, poco a poco. Seguimos avanzando. ¿Cómo el gobierno de PPK puede ayudar a crear representación política al nivel local en el Perú? Y bueno, parece que es más o menos el mismo tema, ¿no? Bueno, ¿cómo el gobierno de PPK puede ayudar a crear representación política a nivel local en el Perú? Bueno, no es el gobierno de PPK en específico, sino cualquier gobierno, ¿no? O sea, cómo lo pudo hacer el anterior, cómo debiera hacerlo el siguiente. Y estamos hablando nuevamente de la creación del partido, o sea, a nivel local debe estar el partido. Ahora este es un partido que tiene las siglas del apellido del candidato. No. Pero en fin, o sea, esa es la forma de hacerlo, o sea, que el partido llegue ahí. Y una cosa muy importante es la lucha ideológica, o sea, del partido A y el partido B a nivel local, y van aclarando puntos de vista, se van poniendo de acuerdo, van aclarándole las cosas a la población, etcétera. Muy bien, creo que teníamos una pregunta en cuanto a la tecnología y a su rol en las elecciones, y creo que ya tocamos un poco acerca de ese tema. Pero ahora, otra pregunta: ¿por qué es tan bajo el nivel de votantes en Estados Unidos? Well, por ejemplo, no es obligatorio para votar. Pero creo que en esta votación es diferente. En mi opinión, vamos a ver una participación más grande que nada, porque hay muchas personas con pasión, pero disculpe mi vocabulario límite, pero porque es posible un cambio grande en el gobierno. Entonces, ellos avanzan con cuidado y, en mi opinión, no están bajo esta estación. Vamos a ver mucha participación. Muy bien. Bueno, creo que con eso vamos a cerrar nuestra sesión. Les agradecemos a todos los participantes por unirse a este webinar. Les agradecemos sus preguntas. Y claro, por supuesto, a don Enrique Obando le damos muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y al señor Mark Mishkin también por su participación y su perspectiva en cuanto a las elecciones. De nuevo, soy Saúl Hernández, el agregado de prensa de la Embajada. Les damos muchas gracias por haber participado y los invitamos a seguir visitándonos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.